Como mencionábamos recién, las fuentes de información en salud pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las primarias tenemos las encuestas, la observación directa o algunos estudios de investigación específico. Y dentro de las fuentes secundarias, habitualmente los más frecuentes son el censo y las estadísticas vitales. Es importante de todos modos tener en cuenta que esta clasificación a veces puede modificarse, debido a que en un caso una encuesta o alguna fuente puede ser de tipo primario, pero en otra situación puede ser de tipo secundario, según el objetivo para el que la estemos usando. Cuando nosotros utilizamos una fuente de información para un objetivo para el cual no fue diseñado originalmente, siempre vamos a mencionarla como fuente secundaria. Y dentro de las fuentes secundarias más utilizadas en relación a salud pública en nuestro país, podemos mencionar las siguientes. Tenemos a partir del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, dos fuentes de información importantes. Una es justamente el propio Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, que se realiza con una periodicidad de cada 10 años y tiene unas características que es simultáneo, es decir, se realiza en toda la población, en todas las jurisdicciones al mismo tiempo, que es universal, es decir, que no es una muestra de la población, sino que se realiza a toda la población, y bueno, y que es periódico, como decíamos, que se hace regularmente en un periodo habitual de 10 años. De ahí podemos obtener la mayoría de los datos demográficos que se utilizan en salud pública habitualmente. Y el otro es la encuesta permanente de hogares, EPH, que también se desarrolla a partir del INDEC a nivel nacional, pero que a su vez cada una de las jurisdicciones del país, a nivel provincial o de la ciudad de Buenos Aires, también tienen sus propias encuestas de hogares permanentes que van recolectando datos de diferentes dimensiones de las condiciones de vida y aspectos socioeconómicos de la población que tiene a cargo. La encuesta permanente de hogares a nivel nacional es una encuesta, por lo tanto no es universal, es decir, que es una muestra habitualmente de población urbana y se refiere generalmente a las grandes capitales o las grandes ciudades, en el caso de provincias que tienen más de una ciudad importante de todo el país. Cuando hablamos del total del país nos referimos al total de aglomerados urbanos cuando hablamos de la encuesta, y no al total del país específicamente porque no está representado cada una de las personas, sino que es una muestra. A partir de la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, se obtienen los datos relacionados con el mercado de trabajo, la desocupación, la ocupación, etc. Y también los relacionados con la medición de la población bajo la línea de pobreza, la población bajo la línea de incidencia y los cálculos sobre la canasta básica de alimentaria y total. Otra fuente de información, como mencionamos antes, es la DEIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, a partir de la cual se recolectan los datos a nivel nacional que llegan de todas las jurisdicciones sobre las estadísticas vitales y otros indicadores básicos. Las estadísticas vitales, como mencionábamos antes, se refieren a datos de nacimientos y de funciones y también de matrimonios, pero no son los más analizados habitualmente. También incorporan la medición de otros indicadores básicos relacionados con indicadores específicos de salud pública, por ejemplo, la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida al nacer, y otros indicadores relacionados con aspectos socioeconómicos que parten de otras fuentes de información, pero que son recolectados y consolidados en diferentes publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Por ejemplo, cálculos en relación al porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, que tiene cloacas, a la población que tiene cobertura de salud a través de obra social o privada, porcentaje de población que fue atendida por algún parte del equipo de salud en el momento del nacimiento, bueno, y otras diferentes variables que están en las publicaciones que tiene la DEIS. Otro sistema es el SNBS, que se llama Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que funciona en todo el país y que lo que tiene es a cargo la notificación y el análisis de todos los eventos y enfermedades de notificación obligatoria, y cuando hablemos en una charla específica sobre epidemiología vamos a entrar en más detalle de ese circuito.
Luego existen registros específicos, uno de los más frecuentes es en relación a los diferentes tipos de cáncer. También hay otros para mencionar, como por ejemplo los pacientes con diagnóstico de diabetes, que se utilizan para fines específicos de la población que tienen a cargo en cada uno de los registros. Por ejemplo, también habíamos mencionado los niños que tienen diagnóstico de cardiopatía congénita. Es otro registro específico porque está relacionado con la gestión de los centros de salud a los cuales hay que derivarlos para hacer la cirugía oportuna y correspondiente para cada situación. Luego hay otras encuestas poblacionales que mencionamos también durante la charla, por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo, la encuesta nacional de nutrición y salud, la encuesta mundial de salud escolar, que se refiere a población adolescente, la encuesta sobre tabaco, la encuesta sobre salud mental, bueno, y otras que se llevan a cabo en general a través del Ministerio de Salud de la Nación, que aportan información muchas veces relacionada para construcción de indicadores de morbilidad, que es lo que mencionábamos antes, que a veces es más difícil de obtener esos datos. Y después tenemos otros datos que son los rutinarios de los servicios de salud, que habitualmente fueron construidos con fines administrativos, pero que en salud pública nos sirven para construir indicadores para hacer el monitoreo, evaluación, seguimiento de diferentes estrategias, diferentes políticas públicas y para medir el resultado o el impacto de las mismas a lo largo del tiempo. En este caso, como mencionamos, tenemos producción de servicios, por ejemplo, las consultas ambulatorias, la cantidad, el diagnóstico, la frecuencia, etc. Los egresos hospitalarios por cantidad de habitantes, los tenemos por causas, los tenemos por grupos de edad, por sexo, etc. y nos permiten obtener información adicional más relacionada con la morbilidad que con la mortalidad. Y el último punto que vamos a tocar en esta charla está relacionado con las clasificaciones y los diferentes tipos de variables que existen para medir la situación de salud de la población. Cuando hablamos de las variables universales, nos referimos a variables que, cuando uno empieza a hacer una descripción de cuál es la situación de salud de una población, no duda en tenerlas en cuenta en cualquier tipo de análisis. Una es el sexo, otra es la edad, otra podría ser el grupo étnico y cultural al que pertenece ese grupo de población. El estado de situación en relación a la ocupación o el tipo de ocupación que tiene esa población, el nivel socioeconómico y muchas veces el estado civil de esa persona en esa población. La otra clasificación importante a tener en cuenta con respecto a las variables en salud es en relación a la escala de medición. Uno puede dividir en primer lugar a estas variables en dos grandes grupos, las que son cualitativas o categóricas y las que son cuantitativas o numéricas. El primer grupo, el de la izquierda, que son las cualitativas o categóricas, nos referimos a cuando esa variable hace mención a una cualidad o calidad de ese dato. Y también se dividen en dos, las nominales y las ordinales. En el primer caso, las nominales se refieren a nombres específicos cuyo orden no le podríamos dar ni una mayor valoración o menor valoración en relación a los otros datos que puede tener esa variable. Por ejemplo, si hablamos clásico, el color de ojos o el color de pelo, uno podría decir que la variable puede adoptar los valores de rubio, morocho, pelirrojo, y ninguno de ellos podría uno ordenarlo con alguna escala de mayor a menor o de peor a mejor. En ese caso hablamos de variables de tipo cualitativas nominales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el color de ojos. En cambio, las que son ordinales nos hablan de que podemos dar cierto orden a esas variables, aunque sean cualitativas o categóricas. Por ejemplo, si nosotros tomamos el índice de masa corporal de una población, más allá del número específico que nos dé, lo podemos agrupar entre grandes grupos. Si es bajo, si es normal o si es alto. Estamos hablando de que es una variable que tiene 3 categorías y le podemos dar un orden de menor a mayor. Luego tenemos el otro grupo de variables, las que están del lado derecho, que son las cuantitativas o numéricas. Estas también se dividen en dos grupos, las que son discretas y las que son continuas.
Nos referimos a variables discretas, aquellas que se miden a través de un número, pero que ese número no se puede dividir, es decir, que es por cada una de las unidades. A diferencia de las continuas, que es una medición en un continuo. Por ejemplo, una variable discreta podría ser la cantidad de hijos que tiene una mujer a lo largo de su periodo fértil o a lo largo de su vida reproductiva. Yo puedo decir que una mujer tuvo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero yo no podría decir que tuvo 1 hijo y medio. En cambio, en las variables continuas se hacen referencia a que las variables tienen una escala de medición que es de tipo continuo. Y aclaro esto porque a veces, aunque no se utilice un número, por ejemplo, con decimales, sí se trata de una variable que tiene una escala de medición continua. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, la tensión arterial. Yo puedo hablar de la tensión arterial y decir que es 120/80 y redondear el número. Sin embargo, la escala de medición yo sé que es un continuo. Después de 80, sigue 80,1, etc. Pero yo muchas veces redondeo. En cuanto a la edad, es la misma situación. Yo puedo decir, tiene tantas horas de vida, tantos meses de vida una persona o tantos años de vida, y yo estoy eligiendo utilizar la unidad de medida de años, pero en realidad la escala de medición del tiempo es un continuo. Yo podría elegir decir que una persona tiene 30 años, o podría decir que tiene 30 años, 3 meses, 2 días y 4 horas, incluso minutos, segundos, etc. Depende cuánto yo quiera detallar ese dato, porque la escala de medición es continua. Esto es importante diferenciar, porque aunque a veces uno vea un número redondo, tiene que tener en cuenta que la escala de medición de esa variable es continua.